Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra. Vamos hoy a estar estudiando la palabra como base en el libro de Romanos capítulo 8, subtitulado en la versión Reina Valera como Viviendo en el Espíritu. Así que vamos a estar para que ustedes tengan el tiempo, porque no pueden usar el teléfono porque se salen. Así que necesitan Biblia. Y vamos a estar en el capítulo 8 del libro de Romanos. Así que esto no es un estudio nada más para saber un poco de Biblia. Esto es para ponerlo en práctica. Es una realidad. Esto que dice son cosas que Dios ha dicho y lo que Dios dice son realidades. Así que tenemos un espacio de unos 20-25 minutos para estudiar esto. Pero sí necesitamos, como dice aquí, la palabra no les funcionó porque no iba acompañada de fe, dice el autor de los Hebreos, refiriéndose a los israelitas. Así dice capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En esa condenación estaba implícita maldiciones, enfermedades, pobreza, miseria y separación de Dios sobre todo. La separación de Dios trae muchas consecuencias, no solamente que no podamos hablar con Dios, sino que las bendiciones de Dios no podían llegar a nosotros. Y toda bendición de Dios, paz, gozo, libertad, amor, todas esas cosas no pueden ser ministradas a una persona que está bajo condenación. O sea que la persona bajo condenación lo único que recibe es maldición, dolor, sufrimiento, enfermedad, pobreza, miseria. Por eso vemos que hay personas que no están en Cristo, tienen mucha riqueza, pero todavía la maldición está ahí, se siente. Ellos no pueden lograr sentirse bien, no pueden disfrutar de las cosas. Por eso dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que toda maldición, todo pecado ya fue condenada ahí para que hoy la bendición de Dios venga sobre nosotros. Por lo tanto, vamos a estar viendo esto. El mensaje de hoy se llama Tomándolo Todo. Y es que tenemos que entender que tenemos que cambiar todo lo que tenemos por lo que Dios ha puesto bajo la bendición para nosotros. Porque si dejamos partes de maldición van a acarrear grandes problemas, dolores, sufrimientos. Y eso necesitamos arrancarlo de raíz. Así que vamos aquí a estar viendo más adelante. Dice aquí la palabra, gracias. El verso 12 dice lo siguiente. Así que hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí la palabra viviréis tiene una connotación, no es que usted ya lo enterraron, lo pusieron en una cajita, se refiere a viviréis es que tiene la bendición de Dios, tiene la paz de Dios, tiene la comunión con Dios. ¿De donde viene qué? Bendición. Cuando dice que estamos muertos significa que Dios no puede ministrar lo que Él quiere para nosotros. Por eso hay que eliminar todo aquello que puede traer problemas de separación con Dios. El pecado trae separación con Dios y esa separación impide que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Dice aquí que porque si vivís conforme a la carne moriréis. Morir significa separado de Dios. Hoy y en la eternidad. Al perder la comunión y la bendición de Dios no podemos recibir otra cosa que sino maldición. Por eso el infierno es dolor, sufrimiento, tormento. Todo lo bueno que Dios podía dar como paz, gozo, libertad, amor, gozo, deseo por la vida. Todo lo bueno que existe en nuestras vidas es totalmente quitado. Por eso esta palabra morir tiene una connotación bastante fuerte que significa una separación. Por eso tenemos que evitar el pecado, porque al evitar el pecado vivimos.
Y ese vivimos significa que tenemos comunión con Dios y al estar en comunión con Dios comenzamos a recibir la bendición de parte de Dios. Eso es lo que queremos ver. Por eso, al decir tomándolo todo significa que hay que dejar muchas cosas. Y una cosa aquí que hay que tomar, Dios nos dio todo. O sea, Dios se ha entregado totalmente por nosotros, por lo cual nuestra obligación es entregarnos totalmente por Él. Dios se despojó de su Hijo, envió al Espíritu Santo, todo lo que tenía a mano. Dios lo puso para salvarnos a nosotros. Así que hoy usted tiene que entender que tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que entregarse totalmente por Dios. Es que me duele, yo no quiero dejar esto. Sí, pero bajo esa condición el pecado va a estar ganándole espacio y la separación con Dios va a continuar. Porque todo, dice aquí el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, al entrar usted como hijo de Dios, se vuelve también heredero de Dios. O sea, son cosas que hay que entender. Usted tiene que pelear lo que es suyo. Satanás le dice que no, las circunstancias le dicen que no, pero la palabra dice que usted es bendecido y es una realidad. No es que usted esté repitiendo algo porque eso es lo que dice la Biblia. No, lo que dice la Biblia es una verdad. Jesús dijo, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Eso es parte, es la herencia que tenemos nosotros. Por eso dice aquí el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos que Abba Padre. O sea, antes éramos hijos de Satanás. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero hoy nosotros somos del Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el dueño de los cielos y la tierra. O sea, no estamos hablando aquí de cosas que usted sepa. Si usted entiende esta realidad, comienza ¿qué? A vivir en esa realidad. Usted dice, gracias Padre, porque yo sé que estoy sano, estoy en bendición, estoy en riqueza. Hoy puedo llevarle el Evangelio por todo el mundo, porque voy bajo autoridad divina para predicar el Evangelio. O sea, tenemos que cambiar toda nuestra posición, porque Jesús dijo, y la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Significa que un rey es alguien que gobierna, ¿sí? No es simplemente una posición, es una posición para ejercer ¿qué? Mandato, para ejercer autoridad. Por eso aquí sigue diciendo la palabra, por el cual clamamos, Abba Padre. De hecho, en hebreo la palabra Ab significa papá, un padre. El padre viene, Abba, Padre. Dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ese hijo de Dios no es simplemente por decir algo. Hijo significa la máxima cercanía. O sea, ¿cuál es la máxima cercanía, digamos, en esta relación? Padre e hijo. Los hijos son los más cercanos a sus padres. Así que nosotros tenemos la máxima cercanía. Pasamos de criaturas o de creación de Dios a hijos de Dios. Por lo cual tenemos que autoridad. Por eso usted ve que los hijos de los presidentes y de los famosos están ahí encima de ellos. ¿Por qué? Porque tienen una posición de privilegio. Así que nosotros tenemos una posición de privilegio en este momento. Usted no puede, por lo tanto, tratar a Dios desde el punto de vista criatura. ¿Por qué? Porque la criatura no está tan cerca. Como dijo Jesús, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo. Dice, si usted es amigo, yo le voy a decir, voy a hablar cosas secretas, especiales contigo. Entonces tenemos la relación Padre, tenemos la relación amigo. Cristo nosotros, relación Padre con el Padre Celestial. Por eso dice aquí, dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El problema aquí es que a veces, por circunstancias de la vida, muchos no se sienten hijos de Dios. En algún momento tuvieron un problema grande, una decepción, lo cual les ha quitado la sensación de que son, la posición. Usted no se siente hijo de Dios, por eso el Espíritu viene a recordar la posición. Esa posición, ¿qué quiere decir? Que un hijo tiene derechos muy grandes. O
sea, usted no llega de su padre a su mamá y le dice, madre, si es posible, si tienes misericordia a mí, si quieres regalarme un vasito de café. No, usted llega donde su mamá, mamá, cojo pan y cojo café, ni siquiera se lo tiene que servir. Usted mismo va y toma aquellas cosas. ¿Por qué? Porque hay una relación cercana de padre o madre a hijo. Por eso la idea que el Espíritu nos esté recordando que somos hijos de Dios es para entender que tenemos relación cercana con Dios. Y esa relación cercana nos hace tomar las cosas que Dios tiene para nosotros. Sí, hay que tener fe, sí, hay que esforzarse, sí. No se deje que decepciones pasadas, es que oré mucho y no lo logré, pero hoy sí puede lograrlo. Hoy sí puede tomar aquellas cosas. Hay gente que ha fallado, sí, nos fallaron personas cercanas, pero Dios no ha fallado. Dios sigue ahí siendo tu Padre, queriéndote dar todas las cosas. Como dice la palabra, el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Cuando entendemos que lo más grande que el Padre tenía y amaba era su propio Hijo, los entregó por nosotros. Eso nos da la seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque a menos que usted rompa esos pensamientos que no le permiten tener esa relación con el Padre, de padre a hijo, eso le trae problemas. Porque va a vivir como una persona que viene afuera, que no es hijo, o un conocido, hey Señor, si me puede regalar algo. No, él no puede entrar a su casa, un desconocido no puede entrar a tu casa y tomar las cosas. Él tiene que pedirlo y rogar a ver si queremos dársela. Pero un hijo no tiene esas condiciones. Usted que tiene hijos sabe que el hijo tiene su posición en relación a usted. Y esa relación es la que usted tiene que tener en relación a su Padre Celestial. Y aquí dice la palabra. Y si hijos también, herederos. ¿Herederos de qué? Porque eso es lo importante. Una herencia es alguien que se le entrega. Dice que muerto el testador, ¿qué pasa? Se recibe lo que está en el testamento. Ya Cristo murió y todo lo que estaba en el testamento para usted ya ha sido pasado a nombre suyo. O sea, no es a otro, usted está sano. Hey, yo cada vez que estoy enfermo, lo primero que hago es de una vez tomar la palabra. Y si usted tiene pobreza, lo primero que tiene que es pararse en la palabra. Hay gente que comete el error de en lugar de ir a Dios, se va a los hombres. Se deja las cosas de Dios por buscar las cosas materiales, porque todavía no se ha dado cuenta que es hijo. Y él piensa que tiene que lograr las cosas por su propia fuerza, cuando la herencia no se logra, se recibe. Usted no tiene que ganar los millones que ganó su tío, su padre, o su papá, o su mamá, o alguna otra persona para que usted recibiera la herencia. No, él trabajó para que usted la recibiera hoy. Cristo trabajó para que usted lo recibiera hoy. Amén. Tenemos que tomar esa posición. Es una herencia, no dice que usted tiene que ganársela. No, ya se la dieron escrita en un papel que dice, el día que mueras vas a recibir todo esto. Y el día que Jesús murió recibimos todo lo que el Padre quería darnos a nosotros. Y vamos a vivir en esa realidad. Por eso aquí, herederos de Dios, y noten, coheredero significa que la herencia que el Padre le dio a Cristo también es parte de nuestra herencia. O sea, son cosas que están aquí y no tiene que esperar usted a morirse o que venga el arrebatamiento. No, la herencia empieza a funcionar hoy, a correr hoy. Hoy tenemos la herencia. Por eso aquí dice coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Qué recibió? Dice la palabra que Dios le dio a Cristo todas las cosas. Así dice el Evangelio. Dice que el Dios le había dado a Cristo todas las cosas. Así que el segundo Adán, que es Cristo Jesús, recibió toda la autoridad del primer Adán y aún mayores cosas. Hoy cuando estudiamos el huerto del Edén, entendemos que el huerto del Edén podría andar en una dimensión de unos 1700 kilómetros de punta a punta. O sea, no sé cuánto ancho, pero por los ríos que nos habla el libro de Génesis, podemos entender que de un lugar a otro podrían andar 1700 kilómetros. Hoy con la tecnología que tenemos de los ríos secos que no están hoy ahí, pero que a través del satélite se pueden ver, se ven los cauces de ríos secos que existieron en un tiempo pasado.
Pero hoy nosotros tenemos una dimensión mucho más grande que 1700 kilómetros. Esa era la distancia de norte a sur del huerto del Edén. Pero con nosotros en Cristo tenemos dimensiones enormes. O sea, no tienes que andar mendigando el pan, porque eso no es de un hijo. Tenemos pan de sobra, como aquel día cuando el hijo de Saúl fue llevado a la casa del rey. Podía comer de toda la comida del rey. Usted hoy puede comer de la comida del rey. Tiene los derechos que el rey nos dejó a nosotros. Por eso echamos fuera demonios y otras cosas. Sanamos enfermos. Y decimos cosas y recibimos bendiciones. Y estamos en un proceso de estar recibiendo mayores cosas todos los días. Porque a medida que crecemos y nos desarrollamos, como dice el apóstol Pablo, en ese desarrollo, nosotros vamos adquiriendo mayores responsabilidades. Si tenemos una mente de niño, Dios no nos puede dar grandes cosas, porque la mente de niño es peligroso si le damos un carro, un automóvil a un niño de 3 o 4 años o 5 años. Si le damos un montón de comida es peligroso, si le damos un montón de cosas, pero a medida que usted crece y se desarrolla y usted madura en la fe, Dios le va a dar mayores cosas. A medida que se madura ministerialmente, Dios va agregando mayores cosas. Por eso dice el apóstol Pablo, no a un neófito para que no caiga en lazo de Satanás. Pero usted y yo vamos creciendo, madurando y ya podemos administrar mayores cosas de esa herencia. Podemos recibir mayores dineros sin desviarnos del evangelio. Podemos recibir mayores riquezas sin caer en maldición de Satanás. Podemos recibir grandes dones sin creernos que somos la fuente, siempre entendiendo que es Cristo el que hace todas las cosas. La herencia se nos va dando todos los días a medida que crecemos y maduramos. Así que por eso dice aquí, coherederos con Cristo. ¿Qué recibió Cristo? Todas las cosas. Como Cristo, el Dios hecho hombre, tenemos derechos. Cristo como Dios tiene sus derechos a los cuales a nosotros no nos compete, no nos pertenece. Sentarse a la diestra del Padre, solo Cristo como Dios. Esas son cosas que tiene Dios. Pero a nosotros, cuando Él dice que es el segundo Adán, dice el apóstol Pablo, cuando dice que estamos sentados en el trono del Cordero con Cristo Jesús, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Dios mueve todas las cosas. Y esto escuchaba un testimonio que me llamó bastante la atención de Dante. Dice, un día necesitaba un dinero y como no tenía nadie a quien pedírselo, dice, me fui al que tiene todas las cosas. Dice que se lo pidió al Padre. Padre, necesito este dinero porque tengo un proyecto que desarrollar. Dice que en ese momento él hizo la oración. Dice que allá en África, en un país que ni siquiera nosotros escuchamos, dice que allá en el centro de Europa, África Central, dice que había un evangelista que estaba orando y orando por el Espíritu Santo a uno de una tribu. Y dice que inmediatamente, dice que recibió el Espíritu Santo, dice que inmediatamente, dice que comenzó a profetizar el indígena. Y dice que aquel hombre comenzó a decir, Dante, Dante, Dante. Entonces el predicador, el evangelista no sabía ni quién era Dante. Dice, entonces él entendió que quería averiguar quién era Dante. Y dice que entonces fue a buscarlo, dice, y decirles, el Dios me está diciendo que le ayude a usted en todo lo que usted está haciendo. Sí, dice, es que estoy a punto de abrir un programa de radio. Le habló al que tenía todas las cosas, al que administra nuestra herencia. Y aquí allá en África, en un lugar ahí entre Zimbabue y Ruanda, dice que ahí comenzó a profetizar uno de los de la tribu, decirle Dante, y él entendió que Dios le estaba diciendo que fuera a ayudar a Dante. O sea, nosotros tenemos todas las cosas. Dice que ahí comenzó a averiguar qué pasaba, dónde estaba aquel hombre, y llegó y averiguó quién era, y dijo, Dios me ha dicho que le ayude a usted. Y era cuando él empezó los programas de radio. O sea, Dios y nosotros tenemos una unidad, Padre y nosotros. Por eso tenemos todas las cosas.
A medida que vamos creciendo, ayunando, orando, buscando, a medida que tenemos más fe, vamos adquiriendo mayores cosas. Por eso vemos que ya hombres que han crecido mucho en fe, Dios les da aviones y les da mansiones y les da otras cosas. O sea, hay que entender, caminamos con Dios. Por eso dice aquí, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, en Cristo tenemos todas las cosas. Por eso ahora que pedimos Costa Rica para Cristo, es una necesidad. Este momento es hora de tomar este país. Es cierto que estamos en una pandemia, pero eso no nos va a detener. Escuchamos ese testimonio de esa hermana que hizo cartas y las envió a todos sus vecinos con una palabra de esperanza. Necesitamos hacer cosas grandes en estos momentos. Por eso aquí sigue diciendo, y dice el apóstol, note, cuando usted entiende la realidad de lo que es usted, la realidad de la herencia que tenemos, las cosas que vienen presentes hoy, las entendemos como cosas que nos harán madurar para lograr mayores cosas. Por eso el apóstol dice en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar, dice que en nosotros se ha de manifestar. O sea, el apóstol estaba entendiendo que cuando entendemos esta herencia tan grande, incontaminada, dice inmarcesible, o sea, que no se marchita, será perfecta toda la eternidad. Cuando entendemos esa realidad, las cosas presentes son cosas demasiado pequeñas para que nos aparten de Cristo. Entiendo que las aflicciones presentes no son comparables con lo infinitamente grande que está preparada para nosotros. O sea, tenemos que entender esas cosas, comenzamos a tener pensamientos diferentes. No, ya dejamos la derrota y siempre vamos a caminar en victoria. Caminar en victoria no significa que no haya problemas o adversidades. Victoria significa que caminamos sobre ellas a pesar de que están allí. Por eso dice aquí, y noten aquí el verso 19, es tan grande lo que tenemos. Por eso en este momento tenemos que comenzar a pensar, viene Madres Unidas en clamor, ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya nos estamos preparando para eso. Ya se ha preparado qué es lo que va a funcionar. Es ahora que como cristianos nos vamos a levantar. Haga volantes por todo lado. No espere que los hagamos nosotros. Repártalo por todo el barrio. Reparta que sean millones orando Madres Unidas 26 de septiembre por todo el mundo. O sea, necesitamos levantarnos porque tenemos la herencia para tomar todas las cosas. Para vivir en riquezas. Para llevar bendición a otros. Somos así. Por eso dice aquí la palabra, porque el anhelo ardiente de la creación, en el verso 19 del capítulo 8 de Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, es tan grande lo que tenemos que cuando tiembla, cuando hay terremotos, cuando hay tornados, dice que la naturaleza está gimiendo, clamando, deseando que se manifieste los hijos de Dios. Porque un día Adán por su transgresión trajo maldición, pero ahora la manifestación de los hijos de Dios va a traer la bendición para esta tierra. O sea, tenemos bendición. No es mentira, no es así para decir que somos grandes. Yo no estoy tratando de dar un mensaje positivo. Un mensaje positivo trata de convencernos de que podemos hacer algo. Yo estoy diciendo de un mensaje de algo que ya fue hecho por el Dios Todopoderoso que se ha de manifestar a través de nosotros. Es una diferenciación. Yo no soy positivo, yo estoy simplemente tratando de lograr lo que ya fue hecho por nosotros. Y sigue aquí diciendo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación misma, dice, fue sujetada a vanidad o a esa maldición de pecado, no por su propia voluntad, sino por aquel de que la sujetó, ¿qué? En esperanza. Un día Adán, dice el mismo apóstol, que Adán pecó voluntariamente, no engañado por la serpiente. Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Dice que él cometió el pecado sabiendo, yo voy a pecar, yo sé que esto va a quedar a merced de Satanás, él lo sabía. Pero él lo sujetó en esperanza. Dice, Dios algún día va a recuperar estas cosas.
Por eso el apóstol dice, aquel que lo sujetó, ¿qué? En esperanza. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, no por ella misma, sino aquel que tenía la autoridad, aquel a quien se le había entregado la autoridad de esta creación, la sujetó a pecado, al pecar voluntariamente. Pero él también sabía que Dios de alguna manera iba a rescatar esto que se estaba perdiendo. Una irresponsabilidad de este hombre, pero lo hizo. Pero ahora la responsabilidad de Dios fue cómo restaurar lo que se había perdido. Cómo restaurar tu bendición. Cómo restaurar tu cuerpo. Cómo restaurar tu salvación. Cómo restaurar la posición que tenías. Dice aquí, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esto que vemos hoy, la tierra toda partida en partes, lo que le llamamos placas tectónicas. Pero el profeta vio algo, dice, que vio cuando los valles se subían y las montañas se bajaban. O sea, esta maldición será corregida por causa de los hijos de Dios. Ya no habrán terremotos, no habrán volcanes. Muchas islas van a desaparecer porque son volcánicas o porque han chocado las placas tectónicas. Pero al desaparecer eso, muchas islas, como dice el libro de Apocalipsis, van a desaparecer. Dice el apóstol que todo fue quemado, Pedro, para ser transformado, para que entrara al milenio. Y un día esto meditaba. El Señor va a tener que hacer muchas cosas, porque Él va a quemar todas las cosas, va a restaurar todas las cosas. O sea, vamos a entrar a un mundo donde no hay ni un solo edificio, no hay una sola casa. Pero cuando entramos al milenio vemos que hay casas y vemos no solamente que hay un templo hecho ahí en Jerusalén. O sea, Dios va a colocar todas las cosas. Vamos a entrar en un mundo hecho por Dios, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. En este caso son restauradas, como lo dijo el apóstol en Hechos capítulo 3, versos 20 y 21. Que es necesario que Jesús sea retenido en los cielos hasta la manifestación de Él, hasta la restauración de todas las cosas. Por eso hay algo en nosotros diferente que está moviéndose. No soy positivo, estoy hablando de algo que está en nosotros, que cuando empezamos a manifestarlo, las cosas que están a nuestro alrededor comienzan a cambiar. Yo no sé cómo. Hay un poder, una unción que cambia todas las cosas. Cuando la iglesia empieza a meterse, comienza a desaparecer el pecado, comienza a desaparecer la droga, comienza a desaparecer lo malo, porque hay una unción que está transformando todas las cosas. Aquí lo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, oiga, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto de la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Significa ese poder que nos sacó de lo que estaba corrupto y sucio, inmundo, pecaminoso. Nos sacó a una libertad gloriosa, significa paz, gozo, hermosura. La muerte no tiene potestad sobre nosotros, la enfermedad no tiene potestad sobre nosotros. Todo lo que nos rodea va siendo transformado en una forma gloriosa y especial. Hay una unción en nosotros que se está desarrollando hasta el día en que nos manifestemos en el arrebatamiento en forma total, y cuando vengamos a esta tierra, la manifestación total de nosotros. Por eso el verso 23 sigue diciendo, el 22 dice el apóstol, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Hay un clamor, manifiéstese, que se manifiesten los hijos de Dios pronto para cambiar esta situación tan difícil del mundo. Hoy podemos empezar a desarrollar esa parte de la herencia que tenemos allí, una manifestación gloriosa de poder, de hermosura, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No nos damos cuenta y entonces caminamos como que no tenemos nada. Y ese nada nos está afectando, no a nosotros solamente, sino a todas las personas de este mundo. Es necesario que comencemos a hacer los cambios. Y finalizo con este verso, en el verso 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos ahora dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la adopción, dice aquí, la redención de nuestro cuerpo. Dice la palabra en el libro de Isaías 53,
que por cuya herida nosotros fuimos, ¿qué? Curados. Y ese curados vamos allá, porque Él ya había dicho anteriormente que llevó nuestras enfermedades. Ese curado significa la curación, la transformación del cuerpo, para que sea un cuerpo de gloria y de poder. Un cuerpo más alto que ya no es un cuerpo animal, como dice el apóstol, sino un cuerpo espiritual, un cuerpo angelical. Por eso dice aquí, también gemimos dentro de nosotros la redención, o sea, la transformación, la compra de nuestro cuerpo. Puede ser puesto un día en un nicho si es que el Señor no viene antes, pero el Señor lo va a restaurar. Todos nuestros hermanos que se han ido hasta el día de hoy van a ser transformados sus cuerpos en un cuerpo que no se va a morir, que no se va a envejecer ni un solo segundo en toda la eternidad. Porque en esperanza fuimos, ¿qué? Salvos. La palabra aquí salvos tiene una connotación de lograr todo aquello para lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario. La palabra salvo en la Biblia tiene es posicional. O sea, a veces cuando dice el Señor me salvó, hablando de que había derrotado a Saúl, el que perseguía a David. Aquí la palabra salvación, porque de esperanza fuimos salvos, significa que hoy estamos tratando, estamos luchando para recibir en su totalidad lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso significa salvos en esperanza. Y es tan grande lo que Jesús ganó para nosotros, que dice que toda la creación está esperando que esa manifestación se dé para ser transformada en una nueva creación, en una creación diferente. Es algo grande lo que hemos recibido. Por eso hoy caminamos cuando decimos que queremos tomar nuestro país, es una realidad, porque hay en nosotros algo diferente. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que hoy tenemos las primicias del Espíritu. O sea, las primeras cosas que hoy estamos viendo a través de nosotros, sanidad enfermos, milagros, que el Señor nos protege, que el Señor nos hace prosperar, son las primicias para que entendamos lo que está a punto de venir. Las riquezas son tan grandes que ni siquiera se podrían valorar. O sea, no tienen precio lo que vamos a recibir física, espiritual, mental y también las cosas que Dios nos va a dar, las casas celestiales. Dice la palabra, esas calles una calle de oro, cosas que ni siquiera que ojo no vio ni oído yo. Son cosas que van mucho más allá, por eso hoy tenemos que luchar la realidad. Los que están enfermos comiencen a hablar, como decía María ahora, comienzan a entender, a recibir, comiencen a fluir en esas realidades, comiencen a ver, no sé, aparte es que ya no tengo tiempo ni para estar en un culto virtual, ya es el colmo. Tiene que correr tanto por unas cosas. Usted no tiene que correr por las bendiciones, ni correr tanto. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a llenar. Como dijo, la herencia va a estar llegando de usted. La herencia no es algo que se gana. No voy a tener que trabajar 20 años para darme una herencia. No, la herencia, otro fue el que trabajó para que yo recibiese la bendición. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy yo recibo la bendición, hoy recibo la sanidad, hoy recibo las naciones, hoy recibo la salvación, hoy de todas las naciones, hoy recibo todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por esa bendición, esa obra que hiciste a través de Jesús. Nos diste todo, hoy estamos dispuestos a darte todo también. Ayúdanos para que todo lo que tenemos, tú lo puedas tomar. Y gracias por tanta bendición en el nombre de Jesús. Amén.